El libro de Esther es un libro que ha sido bastante discutido por los personajes que estudian ciencias bíblicas, por historiadores, por lingüistas, porque no ven este libro como un libro que cuenta una historia real acerca del pueblo, en este caso el pueblo judío, que es el que se menciona en esta historia. Hoy vamos a compartirles estos datos históricos, pero antes voy a hacer brevemente una narración acerca de la historia de este libro para quienes no lo han podido leer. La historia del libro de Esther no solo carece de fuentes históricas que la corroboren, también la narrativa en sí misma es ficticia, llena de giros dramáticos a modo de una telenovela persa muy mala. La verdad es que el nombre del Eterno ni se menciona, ni tampoco se hace una referencia al mismo. También el contexto sale completamente fuera de los libros de la Biblia. Habla de una comunidad judía que se encuentra en Susa, capital del reino, pero del grupo de aquellos que no regresaron con Esdras o Nehemías, en obediencia a la palabra del Eterno. En otras palabras, mientras los libros del canon hebreo nos cuentan una historia lineal de la voluntad del Eterno para con su pueblo, el libro de Esther se sale de este formato y nos presenta una leyenda aislada completamente. Una historia que, como sabemos, se escribió en el año 79 u 80 DC, en el contexto del concilio de Yafne, cuando los judíos se encontraban dispersos, como un incentivo o un cuento de ánimos al pueblo en el exilio. Y al no poder alterar la historia bíblica, se vieron en la necesidad de crear una fábula fuera de ella. Se nos comienza contándonos del rey Asuero, que por cierto es un título, no un nombre, tal cual como decir faraón. No dice mucho de quién es, y que éste hace un gran banquete y en su embriaguez manda llamar a su esposa Basti para presumir su belleza, de quien por cierto tampoco se tiene registros. Y ésta se niega y aquello enfurece al rey, y elabora un concurso de belleza en el reino para elegir una nueva reina. Suena como uno de esos cuentos que se les narra a los niños. Bueno, resulta que Esther, encubriendo que es judía, entra en el concurso y gana. Y esta es la sobrina de Mardoqueo, otro de los personajes de la historia. Y que no es aquel mismo Mardoqueo que aparece escrito en los libros de Esdras y Esther, ya que en la lista que se nombra en ambos libros es de los que regresaron con Zorobabel. Y sabemos que Mardoqueo de Esther no regresó. En fin, este escucha un complot contra el rey y da aviso a su sobrina, salvando así la vida del rey. Pero como toda telenovela, sea buena o sea mala, siempre va a haber un villano. Este es Amán, segundo al mando en el reino. Ahora ya nos parece una peli de Disney, pero bueno, este por su parte hace un edicto para exterminar a los judíos, solo por su antisemitismo, ya que se lo describe como ajajeo, algo muy ambiguo como para identificar cuál es su origen, pero lo relacionan con el rey Agag, un amalexita que mató a Samuel, pero es muy difícil relacionarlo con un descendiente de este o los amalexitas. Ahora, este hizo firmar un edicto y echó suertes, pur en hebreo, para fijar las fechas, la cual cayó en el 13 de Adar. Y luego este mismo mandó hacer una horca preparada para Mardoqueo, en razón del edicto, viendo que este último se congraciaba con el rey por salvar su vida. Luego, los judíos hacen un ayuno por petición de Esther y Mardoqueo. Ella entra a ver al rey, algo prohibido, y mucho más para una mujer. Su fin era impedir el edicto de exterminio, y sus palabras fueron: si he de perecer, que perezca. E ingresó a las cámaras del rey, y ella halló gracia ante los ojos del rey. El rey intentó ayudarla, pero no pudo revocar el decreto oficial, y mandó hacer un contradecreto para acabar con aquellos que querían matar a los judíos. Y es así como Amán es muerto en su propia horca, y Mardoqueo y Esther junto con los judíos festejan, y estos solicitaron que se haga una fiesta por 2 días, y la llamaron Purim, por las suertes echadas, algo que el pueblo judío al cual el Eterno tenía puestos sus ojos jamás experimentó, pues ellos se encontraban en Jerusalén, haciendo la reconstrucción, haciendo la voluntad del Eterno. Si esta historia fuese real, ninguno de aquellos que se identifican con el linaje de los expulsados de Jerusalén por Roma debería relacionarlo con sus antepasados, pues los suyos sí regresaron. Y es así como cada 13 y 14 del mes de Adar se celebra la festividad de Purim. Aquí nace la festividad de Purim por medio de esta historia. Ahora, los datos que nos dan los historiadores de por qué este libro no es un libro histórico, vamos a verlos en este momento. Primero que todo, este libro no aparece en ninguna de las copias que aparecieron en los que se conocen como los rollos de las cuevas de Qumran o del Mar Muerto, donde se encontraron prácticamente todas las copias de los libros de la Biblia, pero no aparece el de Esther. Tampoco se encuentra dentro de la Biblia o la traducción de los 70, la Septuaginta, que se da 3 siglos antes de la Era Común. Tampoco la encontramos, esta historia o este libro,
dentro de la Biblia etíope, de la comunidad de judíos que viven en Etiopía. Entonces, bajo estos parámetros, nosotros podemos preguntarnos, pero ¿cómo llegó al canon bíblico? ¿Cómo es que un libro que no tiene referencia bíblica o una historia bíblica real, cómo es que llega al canon bíblico? Y es ahí donde nosotros tenemos que investigar, ¿no? Según nuestras investigaciones, ninguno de los padres de la iglesia, tanto del primero, segundo y hasta el tercer siglo, menciona este libro. Ellos hablan sobre el canon hebreo o la Biblia hebrea, pero todos no mencionan al libro de Esther. Como por ejemplo podemos mencionar a los obispos Sardes, Meitón, a Atanasio en el año 367, o a Gregorio Nancianeno. Ninguno de ellos menciona acerca del libro de Esther dentro del canon bíblico judío o hebreo. Entonces, ¿cómo es que este libro llega al canon bíblico? Primeramente, ¿cómo llega al canon bíblico judío o hebreo? Y nosotros vemos que la historia nos cuenta que en el primer siglo, en el año 80, para ser más preciso, se da una convocatoria de los judíos a lo que se le conoce como el concilio de Yamnia. Y en este concilio ellos deciden crear el canon bíblico hebreo o judío, y donde entra el libro de Esther. Pero ¿por qué entra el libro de Esther al canon bíblico siendo que no es una historia real? Es por el hecho de que ellos mismos comentan que es un libro que les puede ayudar a incentivar la fe de los judíos. ¿Pero por qué? Porque unos 10 años antes, en el año 70, el pueblo judío, en la guerra judeo-romana, donde cae el templo, ellos son esparcidos entre las naciones, y una forma como levantar el espíritu de los judíos era esta, ¿no? Poder llevar dentro del canon bíblico una historia que les pueda animar, incentivar a que ellos algún momento también van a poder tener una suerte, ¿no? Pero ¿cómo entra el canon hebreo? Nosotros podemos mencionar que en el siglo IV al siglo V, por orden de Dámaso I, se da la traducción de que conocemos como Vulgata Latina, que fue hecha por Jerónimo, y dentro de esta traducción ya entró el libro de Esther. Ahora, unos datos importantes que podemos mencionar acerca de este libro, que nos da la lingüista de historia persia, una doctora que lleva muchos años estudiando las historias sobre el reino de Persia. La doctora se llama Tamar Eilan-Gidin. Ella nos da varias contradicciones que tiene este libro conforme a lo que ella ha estudiado durante muchos años sobre el reino Persia. Y estas contradicciones que nosotros vamos a mencionar son las siguientes: que ninguno de los personajes que se cuentan en esta historia, como Asuero o Mardoqueo, Esther, Basti, ninguno de ellos están dentro de los registros históricos del reino de Persia. Entonces, ¿cómo es posible que esta historia nos cuenta acerca de estos personajes y no están dentro de la historia de Persia, la historia que ha sido documentada? Entonces, esto es una contradicción bastante grande de esta historia del libro de Esther. Otro dato que nos da la doctora es que el historiador Heródoto, que es un historiador del IV siglo, quien menciona a Jerjes es el personaje a quien supuestamente dicen que es traducido en el libro de Esther como Asuero. Entonces, el historiador Heródoto nos dice que Jerjes tenía como esposa a Mestre y no a Basti. Entonces, aquí hay otra contradicción más acerca de esta historia. Ahora, algo más que nos menciona la doctora es que no hay registro que avale que Persia tenía 127 provincias, ni que tampoco era una costumbre del reino de que se celebrara una fiesta como en forma de un certamen de belleza para elegir una reina para el rey. Y también nos dice que ninguna de las fuentes históricas que ella ha estudiado hasta el momento, ninguna de las fuentes históricas menciona sobre un plan de masacre al pueblo judío. Ni siquiera dice que se menciona al pueblo judío, sino hasta después del primer siglo. Entonces, como nosotros podemos notar, hay no solamente varias contradicciones, sino que también la historia nos demuestra que este libro no estuvo dentro del canon bíblico, sino hasta después del primero y después del IV siglo en la Biblia cristiana. Entonces, como nosotros podemos notar, este libro, el libro de Esther,
que es un libro que no es considerado como un libro bíblico, ha sido ocasión de debates entre varios lingüistas, entre varios personajes que estudian las ciencias bíblicas y muchos historiadores, por el hecho de que no tiene un respaldo con la historia universal. O sea, no es un libro que en cuanto a sus personajes sean personajes reales. Incluso muchos judíos llegan a pensar que los personajes que se mencionan como Mardoqueo, como Esther, tienen alusión a los dioses de Asirio, que son el dios Marduk, incluso a Ishtar. Y esos son datos que muchos rabinos de la religión judía pues dicen acerca de estos personajes. Ahora nosotros podemos leer, y esto ya para finalizar, que esta historia al final del libro nos dice que ellos mandaron carta y dentro del Talmud judío, del Talmud, la literatura judía, en el tratado Megilat 7a también menciona lo mismo, que dice que Esther le envió palabras a los sabios y les pidió que se celebre esta festividad por todas las generaciones. Algo que no ha hecho casi ninguno de los reyes de la historia de la Biblia, ni David, ni los reyes antes de él. Ninguno ordenó al pueblo de Israel hacer una fiesta para que se les recordara. Y también nos menciona el Talmud en el tratado Megilat 7b de cómo es esta celebración. Dice que Rabá le dijo que los hombres debían emborracharse y embriagarse durante Purim hasta que olviden, hasta que reconozcan la diferencia entre el malvado de Amán y el bendito de Mordejai. Y es así como la celebración de Purim, que hasta el día de hoy nosotros podemos ver que el pueblo de Israel, los judíos, siguen celebrando hasta hoy, es prácticamente como un carnaval que se celebra en la parte occidente. Y esto es lo que nosotros le traíamos en este momento. Esperemos que estos datos históricos sean precisos para usted en el estudio de la Biblia.